Bueno, si les parece, vamos a dando inicio al seminario del día de hoy. Si estamos todos listos para comenzar, vale, yo, perfecto. Hoy vamos a estar hablando de ETFs, otra alternativa para invertir, dice el título. No lo dice por nada en especial, sino porque quiero definir de esa manera lo que es un ETF desde el principio. Los ETFs por lo general son denostados en el mercado financiero por el poco conocimiento que hay respecto de ellos, el poco conocimiento que hay acerca de su mera existencia. Hay inversores que pasan su vida por el mercado financiero sin conocer los ETF como herramientas o alternativas a la hora de invertir. Alternativas que me parecen de suma utilidad, quería en realidad a la hora de planificar enero, o los seminarios del mes de enero, perdón, hacer hincapié un poco en ellos porque seguramente a ustedes que están del otro lado y que quizás quieran intercalar un poco su trading con inversiones a mediano o largo plazo, que muchas veces me han estado preguntando en el chat y demás, bueno, pues estos pueden ser una gran incorporación o un gran paso para ingresar en esa área completamente nueva o desconocida para por ahí muchas personas, ¿correcto? Bien, pues vamos a dar inicio entonces a la presentación, no sin antes decirlo de siempre. Un poco le decía a Mauricio, quien me comentaba en la previa que ingresaba por primera vez aquí a los seminarios de Stock Academy, que utilicen el chat sin ningún tipo de problema. Hoy estamos a doble pantalla, como ya es costumbre por aquí, así que no tengo ningún problema en poder leerlos, poder responder sus preguntas en directo. Ustedes van utilizando el chat, realizan sus consultas, hacen sus intervenciones. Por lo general, casi siempre diría, son muy pero muy valiosas. ¿Por qué? Porque ustedes atienden la demanda de otros oyentes que quizás tienen la misma duda, tienen la misma incertidumbre y que quizás no pusieron esa pregunta, ese comentario en el chat. Otra cuestión. Es que yo puedo también habilitarles el micrófono, por lo cual si ustedes quieren hablar, quieren hacer una participación activa por medio de voz, perfecto, son súper bienvenidos a hacerlo. Estos espacios están hechos para que ustedes se saquen dudas, no para que se lleven dudas, ¿no? Como siempre digo, entonces no serviría de nada estar yo hablando 45 minutos y que ustedes no hayan entendido absolutamente nada. Entonces, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta está de más. Eso dejarlo bien en claro. Bien, pues comenzamos nomás entonces con la presentación y lo primero que me parece prudente preguntarnos es qué es un ETF, ¿no? La duda que por ahí tendrán muchos que quizás no conocían estos instrumentos. Básicamente, un ETF es un tipo de activo. Es un tipo de activo. Es como que yo te diga acciones, criptomonedas, yo qué sé, índices, commodities. Bueno, como esos mercados, esos tipos de activo en particular, son ETFs. Perfecto. Hay diferentes tipos de ETF, por supuesto. Los ETF tienen la tarea o están creados para seguir el precio de otros activos. Ustedes seguramente hayan escuchado hablar o hayan leído noticias al respecto del ETF de Bitcoin, ¿no? Quizás el ETF más popular de todos los tiempos, por la cantidad de cosas que se habló al respecto de él, por lo que salió en los portales de noticias y demás. Bueno, pues, ¿qué es básicamente el ETF de Bitcoin? Es un activo que sigue el rendimiento del Bitcoin a la hora de leer su cotización y que tú puedes entrar en él sin necesidad de entrar en Bitcoin. Es un medio, es el Uber que el Bitcoin se toma para llegar a ti. ¿Vale? Perfecto. Entonces, lo que vos estás haciendo a la hora de invertir en el ETF de Bitcoin es siguiendo el precio del Bitcoin. No estás comprando Bitcoin, estás comprando ETF de Bitcoin, pero a la larga es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque sigue esa cotización. Si sube el precio del Bitcoin, subirá el ETF de Bitcoin. Perfecto. Ahora, ¿qué tiene de facilidad o qué hace de especial que tú quieras ingresar en ETF y no directamente en Bitcoin? Bueno, pues muchas cualidades particulares que tiene y que por ahí a la hora de leer un solo activo no es demasiado especial, no es demasiado increíble el ETF, pero a la hora de leer muchos, pues sí te da muchos beneficios. ¿Por qué? Porque el ETF puede estar compuesto de una enorme variedad de activos. Puede ser el ETF de Bitcoin, perfecto, pero puede ser también un ETF que tenga Bitcoin, acciones de Apple, acciones de Tesla, oro, petróleo y el S&P 500, por ejemplo. Entonces, ahí tenés un ETF compuesto, ¿no? Que tiene un montón de activos diferentes y que a vos te permite rastrear esa ponderación de activos para tener una cartera diversificada. Entonces, como bien dice la diapositiva, un ETF o fondo cotizado en bolsa por la traducción
del inglés al español, es un tipo de activo muy particular que se negocia en la bolsa de valores, al igual que las acciones, por ejemplo. Esto me olvidaba de mencionar. Tú no puedes comprar Bitcoin en las bolsas de valores. Tú puedes ir a una bolsa de valores, a la bolsa de valores de tu país, a la bolsa de valores de Nueva York y comprar acciones de, no sé, la empresa que te guste a ti, Apple, por ejemplo, ¿vale? Puedes comprar también participaciones de un índice, como el Nasdaq 100 o el S&P 500. Y también puedes comprar particiones de un ETF. Entonces, tú yendo a esa bolsa de valores, puedes comprar ahora Bitcoin, porque salió el ETF de Bitcoin. Perfecto. Eso le permite al ETF, y ya lo vamos a ver en sus cualidades, en su característica, tener acceso a un mercado de capitales gigante, porque la realidad es que el capital que se mueve, el volumen de capital que se mueve en la bolsa de valores, hace que estos instrumentos tengan un peso en el mercado financiero bastante importante, bastante interesante, y que a ti por ahí te sea un motivo para ingresar, de hecho, en ETFs. Básicamente, como dice la diapositiva, y me voy a repetir, rastrean el rendimiento de otro activo o activos como pueden ser índices, acciones, bonos, materias primas y demás. Entonces, para resumir esta pregunta o para responder esta pregunta de qué es un ETF, es un tipo de activo diferente, pero parecido a lo que ya hemos conocido anteriormente. Comprar un ETF o una partición de un ETF es prácticamente como comprar un portafolio de inversión diversificado. Muchas veces me preguntan en espacios, en seminarios y demás, bueno, ¿cómo sería un portafolio? ¿Qué se podría sumar? ¿Cuál sería un activo must have, ¿no? Que debes tener sí o sí en un portafolio de inversión? Pues bueno, un ETF sería comprarme directamente un portafolio ya armadito, es ahorrarte todo el trabajo de diversificación. ¿Por qué? Porque por lo general está compuesto por muchos activos. El ETF de Bitcoin está compuesto por uno solo, que es el Bitcoin, pero por lo general está compuesto por muchos. Vamos a continuar. Miren, les voy a dar, porque no termino de estar contento con la descripción que les acabo de dar. Me voy a retroceder, permítanme. ¿Vieron su billetera? ¿Ustedes tienen dinero en su billetera? Yo tengo un billete. Literalmente, porque aquí se maneja mucho con tarjeta. Vale, pues si tuviera muchos billetes, esa billetera podría ser una metáfora perfecta del ETF. Imagínense que cada billete es un activo diferente, es un título de una acción diferente. Pues bueno, tú lo que estás haciendo al comprar un ETF es comprar una billetera llena de activos diferentes, básicamente. ¿Me explico lo que es entonces? Portafolio, billetera, metafóricamente es exactamente lo mismo, pero dentro de él hay muchas cosas. En este caso, mi billetera sería un ejemplo perfecto del ETF de Bitcoin. ¿Cuáles son? Se nota el fin de mes. ¿Cuáles son sus ventajas? Los ETF permiten a los inversores hacer diversificación instantánea de portafolios. Esto es lo que les comentaba recién. Tú lo que estás haciendo al entrar en ETF, sea cual sea, por lo general, su gran mayoría, la gran mayoría de ETF disponibles en el mercado están compuestas por una gran variedad de activos financieros, pues lo que te permiten es diversificar instantáneamente. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta hacer una diversificación personal. Yo mismo agarro una lista de activos y digo, estos son los activos que yo quiero en mi portafolio. Entonces, meto a Apple, meto a Microsoft, meto a AMD, meto a Nvidia. Bueno, eso yo le hago la diversificación, yo solito. Vale, perfecto, me encargo de hacer mi análisis técnico, me encargo de hacer mi análisis fundamental y realizo un portafolio de 20, 25 activos aproximadamente. Bueno, pues esa tarea muchas personas no están dispuestas a hacerla del todo, o prefieren delegársela a una persona o un grupo de personas o compañía más bien reconocida que tenga experiencia en esto y que le diga, ok, ¿sabes qué? Este es mi capital, toma, te lo doy a vos, manejalo como vos quieras. ¿Le estás dando tu capital realmente? Y no, realmente no, porque vos no te pones en contacto con, por ejemplo, Berkshire Hathaway o ARK Invest para decirle a Cathy Wood o a Warren Buffett que agarren tu plata, tus $1.000, tus $10.000 y que lo inviertan en lo que ellos quieran. No, porque no son tu gestores de cuenta. Tú en Libertex tienes tu propia cuenta y tú manejas tu capital, ¿correcto? Vale, perfecto. Pero le delegás a ellos la responsabilidad de hacer la diversificación de esa cartera por ti. Tú ya no te encargas de hacer tu análisis técnico, tu análisis fundamental de 20, 25 acciones, de 20, 25 activos diferentes de diferentes tipos de mercados. Ya no lo haces. Ahora te lo hace Cathy Wood, ahora te lo hace Warren Buffett. Y suena bastante atractivo porque son inversores de los más reconocidos de todos los tiempos, ¿correcto? Entonces, esas personas que tienen muchísima experiencia, que saben muchísimo más incluso que yo y que cualquiera de nosotros que estamos aquí escuchando el seminario,
Bueno, hacen ese análisis, hacen todo ese trabajo, arman un ETF y tú puedes seguirlo comprando una partición del mismo. Entonces te diversifican por ti, tu portafolio. Eso es espectacular. Eso es espectacular porque te ahorra tiempo, trabajo, te ahorra dinero, porque te ahorra dolores también de cabeza, te ahorra pérdidas, todo. Te ahorra análisis, absolutamente todo. Entonces es una gran ventaja. La diversificación instantánea es espectacular. Yo creo que es su principal característica, su principal virtud, y por eso es que me detengo en esta primera oración que dice la diapositiva. Bueno, aquí dice, debido a su exposición a un conjunto de activos, porque como bien les comentaba recién, la enorme mayoría de ETF, o por lo menos los más grandes, los más populares, pues no están expuestos solo a un activo, sino a muchos. Además, constan de gran liquidez. eh, Constan de gran liquidez, bueno, acá falta una palabra, además constan de gran liquidez gracias a negociarse en la bolsa. Esto es lo que les decía recién, pues están expuestos a un volumen enorme, enorme de capitales que solamente le interesan negociar en Nasdaq, que solamente le interesa negociar en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Londres, en la bolsa de Tokio. Bueno, estos pueden acceder a estos activos gracias a los ETF. Entonces, esto también, esta gran liquidez que tienen, esta gran liquidez que es facilidad de comprar y vender. Cuando vos tenés facilidad de comprar y vender activos en el mercado financiero, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenés en realidad? Tenés menores costos de negociación. Los spread, por lo general, son muchísimo menores que otros tipos de fondos de gestión activa, como bien dice aquí. Entonces, los spread que vos vas a encontrar en los ETF son bajísimos, son muy bajos. En Libertex ni que hablar, por supuesto. Entonces, vos a la hora de invertir a mediano o largo plazo te vas a encontrar con una enorme ventaja que si negociaras, por ejemplo, acciones de el Russell 2000. ¿No? Que como vimos en un seminario anterior, son las 2000 empresas más importantes de los Estados Unidos de menor capitalización. Vos en Estados Unidos agarras a las 3.000 empresas más grandes de todo el país, sacás a las 1.000 primeras porque tenés ahí a Apple, tenés a Microsoft, tenés a todas ellas, las sacás. Bueno, pues te quedan las otras 2.000, las últimas 2.000 de esa lista de 3.000. Pues bueno, ahí entonces vas a tener menor volumen negociado por lo general. Entonces los spreads son muy altos. Si tú quieres negociar una empresa, las acciones de una empresa del Russell 2000, vas a tener spread muy altos. Entonces, para ti, como trader, como inversor, te va a significar un costo mayor. Tú, si negocias ETF, ese costo se reduce, ese spread se reduce. Entonces, es una ventaja. Ahora, ya vamos a ir viendo en la diapositiva, creo que en la diapositiva siguiente, que puede haber una pequeña desventaja, una pequeña letra chica en términos de costos. Y yo, mi obligación aquí es decírsela. Pueden ser una opción atractiva para los inversores que buscan diversificar su cartera, replicando el rendimiento de un índice específico o realizar inversiones a corto plazo. Pues bueno, aquí también lo que te dice aquí la diapositiva es que tú puedes ser un inversor de largo plazo, de mediano plazo, como les mencionaba recién, invirtiendo en ETFs, pero también en corto plazo. ¿Por qué? Porque a ti, facilitándote la diversificación, facilitándote y ahorrando todo ese tiempo que tú inviertes en análisis, en etcétera, en etcétera, etcétera, pues tú puedes tomar la decisión de comprar y vender, por ejemplo, en los 3 meses. Porque tú ese trabajo que te llevará meses, te lo ahorraste. Entonces tú puedes comprar y a 3 meses ya sacaste la ganancia que querías obtener y pues te sales, lo vendes y está también. Está bien también. No hay ningún tipo de problema con eso. Eso te lo permite el hecho de que te lo ahorraste, ¿vale? Vamos a hablar de las desventajas ahora. Y yo quiero decir que es verdad que no presentan desventajas generales, salvo el hecho de ser un tipo de activo más bien desconocido para el público general. Y esto es una realidad. Y es por eso que yo quería traer este tema, este activo a un seminario en concreto y dedicarle un seminario entero a ellos. ¿Vale? Este seminario será tan largo también como ustedes lo hagan, porque si hay muchas preguntas y demás, perfecto, se estirará más. Eh, y sus spreads poco recomendados para el trading. Y esto es lo que les decía recién de la letra chica. Ustedes pueden invertir en ETF a mediano, largo o incluso a corto plazo gracias a esa facilidad en términos de ahorro de tiempo. Pero también es que te tengo que decir la realidad, es poco recomendado para hacer trading, porque los spreads que vos tenés, que yo te dije que son bajos, pues siguen siendo muy altos en comparación al resto de activos financieros. Entonces, si vos lo que querés es hacer trading, pues no te vas a ir en ETF. Tú, si quieres hacer trading de un día, day trading, swing trading, lo que tú quieras, pues quizás te vas a ir a monedas, por lo general es en Forex que ustedes operan haciendo trading. Quizás
te puedas ir a acciones. Si hay alguna acción con altos volúmenes de negociación que a ti te ofrezcan una opción interesante en términos de spread, pues bueno, te puedes hacer tu trading en acciones también, por supuesto, lo puedes hacer ahora en ETF. Quizás esa no es una opción del todo recomendable, porque como te digo, si bien los spreads son bajos, pues son altos en relación a otros activos con los que tú podrías hacer trading. No poder hacer trading o que no sea recomendable hacer trading en esta clase de activos no significa que no puedas invertir en corto plazo. Esto es lo que vimos en la diapositiva anterior. Corto, mediano y largo plazo. Ahora, súper corto plazo, esas operaciones que se abren y se cierran el mismo día, esas operaciones que a ustedes les gusta poner el multiplicador 50, multiplicador 100, multiplicador 200, que acá en repetidas ocasiones les hemos recomendado que no lo hagan, y bueno, no hay problema, lo hacen y está todo bien y les funciona, pues bueno, quizás ese multiplicador, ese apalancamiento que ustedes tienen en otra clase de activos, que es muy, muy barato, por ejemplo, en el par euro dólar, como vimos el seminario pasado, teníamos spread de 0 pips. Entonces, ¿cómo no va a ser barato ahí utilizar multiplicador, utilizar apalancamiento con 0 pips de spread? Pues aquí no es tan fácil, no es tan recomendable. Vas a entrar a la operación ya en negativo y te vas a preguntar, hey, ¿por qué acabo de abrir la operación y ya estoy perdiendo $100? ¿Por qué acabo de abrir la operación y ya estoy perdiendo $50? Pues no es que estás perdiendo, no es que cayó apenas compraste, sino que simplemente, pues bueno, tuviste un alto costo al ingresar en esa operación. Sin embargo, sí podrían encontrarse desventajas particulares en cada fondo, como una poca diversificación real. Vale, esto lo voy a decir de la siguiente manera. Tú no tienes grandes desventajas en términos de mercado ETF. No tienes grandes desventajas, son más bien ventajas las que yo veo, por lo menos en mi lectura personal. Ahora, si tú vas a operar un ETF en particular, pues seguramente ese ETF tendrá sus propias ventajas y sus propias desventajas concretas, sus propias ventajas y sus propias desventajas particulares, ¿correcto? Pues bueno, eso dependerá. Y dependerá si a ti te vale la pena, te merece la pena, pues entrar en él o no. Si haces una lectura de sus ventajas y haces una lectura de sus desventajas. ¿Cuál puede ser esas desventajas que tú te encuentres a la hora de querer comerciar en un ETF en concreto? Pues que tenga poca diversificación real. ¿Qué es esto? Que tú te entres a un ETF y que esa diversificación que tú te esperabas encontrar, pues no sea tal. ¿Por qué? Por ejemplo, porque puede ser que entres a un ETF de innovación de tecnología y las tecnologías justo ese año tengan un mal año, cierren en negativo y caigan todas las tecnológicas y pues bueno, evidentemente el ETF va a caer y la diversificación se fue al carajo. La diversificación ahí no estaba. ¿Por qué? Porque por lo general el mercado de las tecnologías se mueve en conjunto, ¿no? Si es un gran año para las tecnológicas, suele ser un gran año para todas las tecnológicas. Si es un mal año, pues lo mismo. Funciona muy parecido a las criptomonedas. Por supuesto, hay excepciones, cómo no, pero por ejemplo, el 2022, todas las tecnológicas han tenido pérdidas. Y tú me dirás, bueno, pues hay algunas que cayeron menos que otras, por supuesto, pero esto funciona como un poco en conjunto. Entonces, ¿a vos te merece la pena entrar en un ETF que esté diversificado? Sí, que tenga 100 acciones de tecnología, por supuesto, pero que sean todas de tecnología. Pues eso es un análisis que te lo dejo para ti. Eso es un análisis que te lo dejo para ti. Hay muchos ETF que lo que hacen es decir, ok, nosotros somos tecnológicos. Nosotros tenemos muchísimas participaciones en tecnología, pero no es todo de tecnología. Tenemos un 50% de tecnología, tenemos un 10% en cuidado de salud, tenemos un 10% en consumo, tenemos un 10% en industriales. Entonces ahí se te mitiga el riesgo. ¿Me entendés? Porque existe diversificación real. Sí, es un fondo de tecnología, porque tiene un 50% en tecnológicas, pero no tiene un 100%. Entonces, esa diversificación real existe, por lo cual este no es un problema de ese ETF en particular. Pero sí existen ETFs con poca diversificación real. A ver, un ETF de Bitcoin es un ETF con poca diversificación real. Solo tiene un activo. Si al Bitcoin le va bien, al ETF le va bien. Si al Bitcoin le va mal, al ETF le va a ir mal. Esto es así. Esto es así. También puede suceder de que haya baja liquidez por ser uno poco comerciado. Hombre, pues no todos los ETF son comerciados por miles de millones de dólares a diario. Hay ETF que son más comerciados, hay ETF que son menos. Entonces, tú te puedes encontrar con que algunos tengan un spread más bien bajo por su alto volumen de negociación diarios y hay otros que, bueno, que no tanto, entonces los spreads son mucho más altos. Ya a ti te tocará a la hora de hacer tu lectura, de hacer tu análisis, de hacer tu decisión de compra o de venta, puedes ver
aquellos que tengan menores costos o los que tengan mayores costos. Por lo general, si tienen mayores costos es porque tienen menor volumen de negociación, por lo cual son más volátiles, por lo cual se aumenta tu margen de riesgo-beneficio. ¿Me entendés? Entonces, depende del riesgo ya ahí que quieras tomar un poco vos. La complejidad de sus activos. Esta es una característica espectacular a mencionar y quiero destacarla sobre todo. ¿Por qué? Porque hay ETFs que tienen activos muy fáciles de entender, como es de vuelta, y me voy a volver loco mencionándolo, ETF de Bitcoin, perdón, les voy a estallar la cabeza con este ejemplo. Pues bueno, es un ETF con bajísima complejidad en términos de activos que lo componen. ¿Por qué? Porque todos entendemos cómo funciona el Bitcoin. Todos entendemos al precio del Bitcoin y su gráfica de precio y la hemos visto más de una vez. Vale, perfecto. Pues bueno, pues te puedes encontrar otros ETF que sigan, por ejemplo, al que mencionaba recién, al Russell 2000, ¿no? Que te dije, de las 3.000 empresas más grandes de los Estados Unidos, agarra las últimas 2.000. Entonces, por ahí para vos sea difícil encontrar noticias, encontrar información sobre esas otras 2.000 empresas de Estados Unidos, ¿no? O sea, más bien complejo, porque por lo general salen noticias de Apple, salen noticias de Microsoft, salen noticias de Google, de Facebook, de Amazon, de la que tú quieras. Ahora, de una pyme de Estados Unidos, que está bien, es un unicornio y vale 1.000 millones de dólares, pues bueno, ellos le dicen que es una pequeña y mediana empresa, es difícil encontrar información. Entonces, la complejidad de ese activo será muchísimo mayor, ¿correcto? Pues bueno, entonces ahí te tocará también hacer la lectura de cuáles te funcionan más a ti a la hora de comprar o de vender en función de lo fácil que accedes a esa información. Seguramente sea muchísimo más fácil acceder a acción de empresas tecnológicas porque son de las que más noticias tienen, de las que más cobertura tienen, las que más cotizan, las más solicitadas y demás. También puede ser una desventaja las malas gestiones. ¿Por qué? Porque estos fondos son de gestión privada. Entonces, detrás de estos fondos de inversión, detrás de estos portafolios que tú puedes comprar en particiones, hay personas. Entonces, una mala gestión por parte de estas personas puede significarte a vos algún tipo de pérdida. Que se haya tomado una decisión de vender parte de ese ETF, de esas acciones que componían el ETF, bueno, la empresa quizás decidió, bueno, es hora de desprendernos de estas acciones de Apple. Y por ahí Apple subió un montón después de eso. Entonces hicieron un mal análisis, hicieron una mala gestión y vos lo que tuviste ahí es un costo de oportunidad. ¿Perdiste plata? No, pero te perdiste de ganar, por ejemplo. Ese puede ser un ejemplo. Hay otras malas gestiones, por supuesto, que puede ser incluir a una acción. Voy con acciones porque es por lo general por lo que están compuestos estos fondos. Que hayan incluido alguna acción que de pronto venía muy bien, parecía que iba a estallar, digamos, a subir muchísimo su precio, y de pronto empieza a tener una mala temporada y el ETF ya no empieza a rendir tanto como antes. Entonces eso habla de una mala gestión. Es posible, por supuesto, tienes un riesgo ahí, tienes una gran desventaja. Por supuesto, es una desventaja que es inerte a esta clase de activos, porque vos acá estás delegando la responsabilidad de la gestión del portafolio en sí. Vale. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Se entiende un poco qué es un ETF, sus ventajas, sus desventajas? ¿Se entiende, no? ¿Correcto? Póngame un pulgarcito para arriba, aunque sea si vamos siguiendo el seminario bien. José dice sí. Gracias, José. Perfecto. Vamos con algunos ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Bueno, ejemplos de ETF. Los ETF más conocidos del mercado. Tú tienes un montón. En Libertix puedes operar un montón. No me acuerdo ya ni cuántos ETF hay disponibles para ser operados. Pero acá te nombro 8 de los más demandados, de los más populares, de los más comerciados en los mercados financieros. Te puse los dos líderes, primero que nada. Tienes al SPY, al SPY, ¿no? Que básicamente sigue el rendimiento del S&P 500. Ya vamos a hablar del SPY más adelante. Vamos a hablar, hay una diapositiva dedicada a este ETF en particular, pero básicamente comentarles, resumirles que te sigue las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Entonces, si tú por ahí no eras tan dicho en el mercado de los índices, tú no has operado índices nunca, tienes tus dudas, los cotos son más bien altos y demás, pues bueno, tienes al SPY para poder entrar a ese mercado y negociar las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Los costos en este caso son más bajos, pero si quieres costos aún más bajos, tienes al Vanguard que se abrevia como, o el ticker en realidad es VOO,
está a la derecha, es el primero de la lista negra, que es similar al SPY, pero con costos más bajos. Verán que los nombres de los activos son largos, son complejos. No es Apple, no es Bitcoin, no es Microsoft, ¿no? Es muy fácil acordarse de esos nombres, de los nombres de esos activos. Entonces, por ahí quizás esta cuestión de los nombres asuste a algunas personas a la hora de ingresar en ETF. Cuando una persona empieza a ver la aplicación de Libertex, entra en la lista de mercados disponibles, entra en la lista de activos disponibles y ve que un activo se llama iShares MSI Emerging Market ETF, dice, ¿qué es esto? iShares MSI. No entiendo, ¿qué es esto? Es muy largo el nombre. Bueno, salgo de acá, salgo de los ETF y nunca más lo vuelven a ingresar. Bueno, pues detrás de eso hay una explicación. Por ejemplo, el iShare MSI Emerging Market de ETF proporciona exposición a acciones de mercados emergentes como lo son China, Brasil, India y Sudáfrica. Y seguramente muchos de acá estén interesados en invertir en mercados emergentes porque son los que más beneficio potencial tienen, obviamente con un mayor margen de riesgo-beneficio. Entonces, ¿quién no quisiera invertir, por ejemplo, bueno, quizás no sea un gran año, pero ¿quién no quisiera invertir en China? En India, en Sudáfrica, no paran de crecer, son mercados súper pujantes, que no se quedan atrás de, por ejemplo, los rendimientos de los Estados Unidos, que no se quedan atrás de los rendimientos, incluso superan a los rendimientos de aquí Europa. Pues bueno, tienes ahí una opción. Comentario aparte, porque la segunda mención honorífica que yo quiero hacer en esta diapositiva es el QQQ, es el Invesco, triple Q Trust, el cual rastrea el índice Nasdaq 100, que son las 100 empresas de tecnología, telecomunicaciones, farmacéutica, etcétera, más importantes de los Estados Unidos. Entonces, si no te alcanzaba con por ahí el índice S&P 500, pues aquí tienes un ETF que te sigue al Nasdaq 100, que es un índice no tan operado como el S&P 500 y por ahí no tan seguro como el S&P 500, pero que sí ofrece una rentabilidad mayor sin ampliar tanto ese margen de riesgo-beneficio. De todas maneras, tenemos una diapositiva dedicada al InvestQ eh, para hablar un poco más adelante. También tienes el ARK Innovation ETF. Es el último de la lista negra. Lo encontrarán a la derecha al final. Este ETF también tiene una diapositiva, ya vamos a hablar sobre él. Es administrado por ARK Invest, la empresa de Katie Wood. Entonces, este ETF es tan destacado, tan comerciado, tan solicitado, porque primero está liderado por la que sería en términos muchísimo menores, por supuesto, la Elon Musk de las finanzas en los mercados financieros, ¿no? La Elon Musk mujer, para mi criterio. Es una inversora súper reconocida, ya vamos a hablar más acerca de este fondo y de esta empresa en particular, pero bueno, que saber que este ARK es muy, pero muy demandado, muy popular y ha tenido rendimientos pero espectaculares. A ver, por ponerles un ejemplo, y ya vamos a ir a eso, el SPY tuvo rendimientos promedio del 12% aproximadamente. El triple Q tuvo rendimientos del 18%. Bueno, pues el ARK tiene rendimientos del 60, del 70, del 80, incluso superando el 100% en algunos años. Claro, por supuesto, cuando pierde, pierde un montón. En el 2021, 2022, no me acuerdo cuál de los dos años, ha perdido un 60%. Pues bueno, el año siguiente lo recuperó. Entonces tiene una exposición muchísimo más grande. Algunas menciones también particulares. Pues bueno, te hablaba del Russell 2000. Acá tienes iShares Russell 2000 ETF. ¿Qué es iShares? iShares es el nombre de la compañía que lo opera, que lo gestiona, que lo maneja. La primer palabra es el nombre de la compañía. Entonces aquí tienes ARK, ARK Innovation ETF, está gestionado por ARK, la empresa. Invesco Solar ETF está gestionado por Invesco. iShares está gestionado por iShares. ¿Me explico? Es bastante sencillo esto. Es bastante sencillo, pero esa primera palabra por lo general la asusta. Bueno, es el nombre de la compañía que lo gestiona. MSI es un importante banco y importante empresa financiera. Si no me equivoco, es británica, que opera también en China, opera en Francia, opera en España, opera también en los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es un poco las menciones que yo quería hacer. Aquí tienen la lista. Si quieren, después saco una captura de pantalla, se la pueden solicitar a sus manager de cuenta. Continuamos entonces con la presentación. Vamos a hablar de los fondos en particular, ¿vale? Lo primero que tenemos es al SPY. ¿Por qué? Porque es el más grande de todos. Este SPY
tiene un promedio del 12% en positivo. Es decir, que tú invirtiendo en este ETF, al igual que cuando inviertes en el S&P 500 como índice, pues bueno, tienes la posibilidad de ganar promedio anualmente un 12%. Esto es un resultado que arroja los rendimientos pasados. Y como siempre tenemos que hacer el disclaimer, los rendimientos pasados no garantizan rendimientos a futuro. Entonces, hay algunos años que has superado, obviamente, el 12% y hay años en los que ha estado por debajo de ese 12%. Hay años y años. Bueno, pues aquí dice la diapositiva, al seguir al índice de S&P 500, automáticamente diversificas todo tu portafolio en el grueso de la economía de las grandes empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Tienes acá a Google, a Amazon, a Meta, a todos básicamente. Entonces lo diversificaste en 500 empresas. Hiciste una diversificación de 500 empresas. Si a la economía mundial le va mal, pues evidentemente a este ETF le va a ir mal, al igual que a todos los ETF del mercado, al igual que a todos los activos del mercado. ¿Por qué te hablo de la economía mundial y no de la economía estadounidense? Porque para que a la economía estadounidense, o por lo menos para que a las 500 empresas más valiosas de los Estados Unidos le vaya mal, es porque la economía mundial tiene que ir mal. ¿Me entendés? El 2022, ¿qué pasó? Pues bueno, tuvimos una especie de inicio de recesión con los mercados cayendo, pues ahí todo iba mal. Ahí todo era negativo, todo era rojo, todo era sangre en los mercados, tristeza, llanto, lloros, lo que sea. Bueno, ahí no te salvas, ¿no? Evidentemente. Pero dentro de las opciones que tú tienes a la hora de invertir en esta clase de activos, el país seguramente sea de los más seguros. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, si mirás para atrás, 30 años. Y mirá para atrás 30 años, desde 1993, 94. Pues bueno, de las últimas 3 décadas, solo en 6 años se fue en negativo este activo. Y cotiza hace mucho más de 3 décadas. Yo agarré 3 décadas como para agarrar un margen de tiempo y darles una idea. Pues bueno, solo en seis, es un montón. ¿Vos cuántos meses tenés en 3 décadas? Tenés 36 meses. Bueno, de esos 36, solo en 6 se fue negativo. Entonces, ¿es una inversión segura? Hombre, pues bueno, dentro de todas las opciones que tú tienes, seguramente sea de las más. Todas las inversiones por el mero significado de la palabra inversión, por la mera descripción que tú encontrarás en un diccionario a la hora de leer inversión, tienen su riesgo. Todos los activos financieros tienen su exposición al riesgo. Pues bueno, dentro de ese margen de riesgo, quizás este sea de los activos que menos riesgo posean. No sé si se entendió este ETF. Me parece un ETF recontra interesante. Por supuesto que la alternativa a invertir en el SPY es invertir directamente en el S&P 500. Lo verás que te es más rentable por una cuestión de costo, por una cuestión de etcétera. Pero bueno, ahí tienes la opción. Vamos con el siguiente, es el triple Q, el cual, bueno, está gestionado por la empresa Invesco y tiene un 18% positivo anual promedio. Entonces, este tenía un 12, pero tiene menor riesgo. Este tiene un 18, el riesgo mayor. Bueno, la recompensa potencial también es mayor. Básicamente aquí inviertes en tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue al índice Nasdaq 100, que son las 100 empresas de tecnología, farmacéuticas, etcétera, más importantes de todo el mundo y más importantes de los Estados Unidos. Obviamente aquí te encontrarás a Apple, a Microsoft, a todas esas que tú conoces bien. Bueno, pues aquí les puse a algunos de los principales componentes el triple Q. Tenés a Microsoft como el principal componente de todo el índice, de todo el ETF, perdón. Tenés a Apple como segundo componente, a Amazon, Nvidia, a Broadcom, Meta, bueno, Meta es, ¿cómo es que se llama? Facebook. Alphabet, que es Google, tanto las clase A como las clase C, Tesla y Costco. Acá me parece muy interesante mencionar a Costco, ¿por qué? Porque es una empresa de consumo, ¿vale? Entonces, sí, perfecto, sigue al índice Nasdaq 100, este triple Q, bárbaro, las 100 empresas de tecnología más importantes de los Estados Unidos. Sin embargo, diversifica con empresas de consumo, con empresas farmacéuticas, con empresas creo que tiene algo de industriales, pero muy poquito. Entonces, si bien
tú inviertes aquí en tecnología, pues también tiene su diversificación para que el riesgo no sea tan grande. Por supuesto, esa caída en términos de riesgos potenciales se compensa, entre comillas y en términos negativos, con un menor margen de ganancias potenciales. Estamos hablando de un más 18% anual promedio cuando tú tienes compañías como Microsoft o como Apple que te suben un 50%, por ejemplo, en el 2023. O tú tienes compañías como Meta que te suben un 150%, por ejemplo, en el 2023. Entonces, ¿cómo puede ser? Tú me preguntarás que Meta te subió un 150% y el triple Q o el Nasdaq 100 te subió solamente un 20, un 23, un 24. Bueno, pues bueno, porque pondera, porque hace que el riesgo que tú asumas aquí sea menor. Si tú inviertes directamente en Meta, tendrás un riesgo mayor. Si tú inviertes en el triple Q o en el Nasdaq 100, tendrás un riesgo menor. ¿Vale? Pues bueno, eso es un poco resumen del triple Q, una excelente, excelente opción, seguramente el ETF más comerciado de los mercados financieros. O el segundo, perdón, el segundo. Y acá le voy a hacer un inciso a ARK con 2K, ¿vale? ARK con 2K. ¿Por qué? Porque este es el ticker, el nombre del ticker. ARK con una K es el nombre de la empresa. ARK Invest. Ahí lo verán en la foto, al lado de Cathy Woods. Es ARK con una sola K. ARK Invest es el nombre de la compañía. ARK Innovation ETF con 2K es el nombre del ETF. Vale, pues ¿qué les tengo para decir sobre el ARK Innovation? Este es uno de los fondos, como bien dice la diapositiva, más emblemáticos de la compañía. Una firma, la compañía es una firma de gestión de activos fundada por la inversora y empresaria Katie Wood en el 2014. Entonces es una empresa nueva, relativamente, tiene 10 años, pero ya es muy mencionada, muy renombrada, muy reconocida en los mercados porque ha sabido tener desempeños muy, pero muy grandes. De hecho, ARK Invest, si bien tiene 10 años en el mercado, gestiona más de 60 mil millones de dólares, incluso más dinero que ese. Entonces estamos hablando de una empresa que tiene muchísimo poder de fuego en términos de inversión, tiene una cartera gigante en términos de volumen. Esta firma destacó por su enfoque en la innovación y las tecnologías. Entonces, ¿por qué se hizo famoso ARK Invest? ¿Por qué se hizo famoso este ARK Innovation ETF? Bueno, pues porque se la juega, porque agarra y dice, nosotros no somos como el triple Q que diversifica, que tiene un 18% anual promedio, nosotros apostamos por empresas que tengan una enorme, enorme proyección de cara al futuro, que se la jueguen por las tecnologías, que se la jueguen por la innovación y demás. Entonces aquí, por ejemplo, en ARK Invest, perdón, en ARK Innovation ETF, encontrarás a Tesla, pero a Tesla desde el principio, a Tesla cuando valía 2 pesos con 50, lo vas a encontrar. Esta empresa invirtió en Tesla antes de que haga su boom en el 2016, 17, 18. Hoy es muy fácil, ¿no? Invertir en Tesla. Pues bueno, esto se la jugaron antes. Entonces, ellos se vieron beneficiados por toda esa subida que tuvo empresas como Tesla, pero también tienen participaciones de Netflix, también tienen participaciones de Spotify. Como verás, son empresas que si bien son grandes, tienen mercados quizás no tan consolidados. Spotify o Uber tienen pocos trimestres que han arrojado ganancia en toda su historia de vida. Si bien son negocios interesantes, uno seguramente invertiría en Uber, en Spotify, por ser empresas muy, pero muy reconocidas, lo que hacen es agarrar todos sus beneficios, todos sus ingresos y reinvertirlos para seguir expandiendo su negocio. Son empresas growth, como hemos visto en el seminario Growth versus Value. Bueno, pues este ARK Innovation ETF y toda la compañía ARK Invest en general invierte en estas empresas growth. Cathy Woods es la gran representante de las empresas growth. Ella se la juega acá, tiene mayores riesgos, como le dije, tuvo un año, hace 1 o 2 años, que perdió un 60% de capitalización en todos sus fondos. Eso es un montón, porque eso es casi la mitad de toda tu capitalización de mercado, más de la mitad incluso. Pero bueno, hay años que ha salido sobradamente alcista con más 100%, más 120%, más 130%. Entonces, ahí está tu decisión de si invertir quizás en esta opción que es más arriesgada, que se la juega por empresas que no están consolidadas o por lo menos no están participando en mercados consolidados de 100 años y demás, como puede ser una Coca-Cola, ¿no? Como puede ser una Ford, sino que se la juega por ahí por empresas nuevitas que llevan 10, 20 años trabajando
y que siguen en constante expansión y en reinversión de sus negocios. Por supuesto, yo creo que los grandes componentes del ARK Innovation ETF tienen una perspectiva espectacular. ¿Por qué? Porque te agarran y te invierten en energía solar, en biomecánica, en inteligencia artificial, en, yo qué sé, en los transportes del futuro, en conducción autónoma, en tecnología aeroespacial. Pues bueno, tienes ahí un combo de las que yo considero que serán los mercados del futuro. Pues bueno, acá tienes esas empresas, todas englobadas en este ETF ARK con doble K. Bueno, acá la diapositiva, simplemente completo la lectura. ARC se enfoca en ello, que es la innovación y la tecnología, exponiéndose a una alta volatilidad y a grandes beneficios potenciales a costa de mayor riesgo, lógicamente, ¿no? Un poco lo que les decía recién. Acá quiero abrir un segmento de preguntas y respuestas. Quiero escucharlos a ustedes, si ha quedado claro hasta ahora, si han podido decodificar un poco la información que fui transmitiendo, no sé si de manera compleja o poco compleja, ustedes me dirán. ¿Queda claro hasta ahora? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Veo que han permanecido en su mayoría bastante atentos. Hoy hemos perdido soldados por el camino, que a veces las presentaciones se hacen algo largas, se hacen algo extensas, el monólogo por ahí es algo complejo y de pronto perdemos algún que otro soldado, pero los veo a todos en pie, en fila. ¿Hay preguntas, dudas hasta acá? Ustedes me dirán, ¿se entiende? Si no hay preguntas, yo le quiero hacer una pregunta al público, al oyente que está del otro lado, y es, ¿han operado ETFs anteriormente? ¿Han explorado este mercado, aunque sea con una pequeña inversión de, no sé, 10, 15, 20 dólares para ver de qué se trataba, para ver que llamó el nombre, eh, no sé, por ejemplo, ya te digo, hay gente que se asusta, lo voy a usar como ejemplo nuevamente. Hay gente que se asusta por el iShares MSCI Emerging Market ETF. Por supuesto, tiene un nombre recontra difícil, tiene un nombre súper largo. Pues bueno, no parece tan llamativo de ese aspecto. Tú cuando te lees el traspié de ese ETF, pues por ahí te atrae un poco más, ¿no? Pero bueno, quizás no sea tan atractivo entrar. Entonces, por eso explico yo que no hayan ingresado. Dice José, sí se entiende, yo no, es nuevo para mí. No entiendo, don David, dice que no has operado o que no entendiste nada. Imagino que no has operado. Vale, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, yo lo último que voy a hacer, y es antes de dar cierre al seminario del día de hoy, si quieren vamos a ver una gráfica del precio. ¿Les parece? Vamos con el SPY, si les parece bien. Pues bueno, aquí tienes básicamente al S&P 500. Si tú agarras y pones al S&P 500, vamos a ponerlo con misma escala de porcentaje, verás que lo sigue tal cual. Es un seguimiento casi perfecto del índice. Tiene sus divergencias, por supuesto, porque el mercado, las divergencias las encontrarás prácticamente todo el tiempo, pero bueno, lo sigue casi a la perfección. ¿Por qué? Porque es el ETF que sigue a este índice. Entonces, tú inviertes en el ETF o el índice, pues bueno, lo valorarás en base a los costos que asumas, a qué mercado te atrae un poco más, etcétera. Esto es una decisión personal, pero es prácticamente lo mismo invertir en el SPY que invertir en el S&P 500. Como verán, una recontra tendencia alcista, estamos hablando de una evolución casi perfecta del precio. Lo que les decía recién, el SPY y el S&P 500 han tenido pocos años negativos, la verdad. De los últimos 5 años solamente ha cerrado negativo en uno, que es en el 2022. Si ustedes agarran, por ejemplo, del 3 de enero del 2022 hasta vamos a ver, 1 de enero del 2023, por aquí, ¿no? Pues bueno, por aquí. Tenés una pérdida aproximada del 19%. Este es el año que ha cerrado negativo. Tú, si hubieras invertido, por ejemplo, en el 2019, vamos a agarrarlo aquí, hubieras ganado un 104%. Entonces, sí, sí, es verdad, tuviste una pérdida, tuviste un año negativo. De los últimos 5 es un año negativo y además es un 104%. Esto, además quiero hacer un hincapié en que tú puedes generar ingresos con un poco esa inversión recurrente y ese interés compuesto que tú puedes manejar aquí. Obviamente, si inviertes $10.000, por ejemplo, en el año 2010, pues bueno,
retirando tus ganancias y reinvirtiendo los ingresos que tú generes a partir de los beneficios, puedes tener un interés compuesto muy, pero muy llamativo y recontra positivo, que te dará grandes beneficios invirtiendo a mediano o largo plazo. Luego tienes bueno, vamos a ver otro ejemplo, el triple Q. Invesco triple Q, vamos a sacar el S&P 500, o bueno, vamos a dejarlo, miren, vamos a dejarlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que les decía recién. El triple Q tiene una mayor rentabilidad que el S&P 500, por ende que el SPY también, por supuesto, ha subido un 183% en los últimos 3-4 años, mientras que el S&P 500 ha subido solamente un 102, ¿vale? Sin embargo, verán ustedes que la caída que se ha producido en el 2022 ha sido mucho más interesante, ha sido mucho más profunda, ha sido mucho más dramática. Entonces tú tienes aquí un mayor margen de riesgo-beneficio, que es lo que les comentaba recién. ¿Me explico? Por aquí. Has perdido un 31, cuando en el otro habías perdido un 19. Un mayor margen de riesgo-beneficio, bueno, pues bueno. También es verdad que el triple Q de los últimos 5 años ha cerrado en negativo solamente uno, al igual. Bueno, y esto es algo que les quería mencionar sobre el S&P 500 y por ende sobre el SPY, que es, bueno, si ustedes no me creen que de los últimos 30 años ha cerrado en negativo solamente en 6, pues miren en la evolución, aquí nomás. Bueno, vemos fondos indexados punto España, ¿vale? Toma desde el año 1991, entonces ha subido un 30%, un 7, un 10, un 1, un 37, un 22, un 33, un 28, un 21, y recién en el 2000 te encuentras un año negativo. 2000, 2001, 2002, 3 años negativos. Has tenido otro en el 2008, que con la crisis, la caída de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, 4 años en negativo, tienes uno de vuelta en el 2018 y también te sumó el del 2022. Entonces ahí tienes los años después. Pues bueno, tuviste 18, 31, 21, 11. En promedio te da que sube un 12%, pero hay años que son muy positivos. Por ejemplo, el 2009, 26%. Por ejemplo, el año pasado, que subió un 18%. Entonces, muy, pero muy interesante a tener en cuenta. Y tenía una página preparada con las principales compras de Katie Woods y de su fondo de inversión, pero bueno, creo que se me fue la cerra sin querer. Así que bueno, si no hay preguntas, no hay dudas al respecto, damos cierre entonces al seminario del día de hoy. Les agradezco a todos por participar, por estar del otro lado, por escuchar, por siempre estar presente, a ti, don David, a Gustavo, a José, Mauricio, a Brandon, a Aurelio, bueno, Débora también estuvo participando en el seminario, creo que se ha ido. No quiero olvidarme de invitarlos a este viernes, tenemos otro seminario, aún están los temas por definir. ¿Por qué? Porque el viernes ya es febrero, entonces tenemos que hacer la planificación de febrero. Calculo que a más tardar mañana ya vamos a estar sabiendo de qué vamos a estar hablando. Por supuesto, siempre los invito a preguntarle o en realidad solicitarle a sus managers de cuenta, a sus asesores financieros, si tienen alguna solicitud de tema en particular. Ustedes le dirán a Emanuel, le dirán a Joshua, le dirán a Verónica: hey, quiero que hablen sobre Ethereum, de vuelta, no sé, o sobre algo así que a ustedes les interesa mucho. Bueno, pues bueno, elevan la solicitud, ellos me la hacen saber y podemos diagramarlo así al calendario de febrero con temas que a ustedes les interesen. Lo ideal es que estos espacios estén pensados por ustedes, para ustedes, ¿vale? Perfecto. Otra cosa que decir antes de cerrar el seminario de día de hoy. Recuerden que pueden agendar una sesión conmigo directamente, privada. Es un servicio completamente gratuito en la cual hablaremos durante, no sé, 20, 15 minutos aproximadamente sobre el tema que a ti te interesa. Entonces le dice a tu asesora, a Manuela, a Joshua, a Verónica: quiero hablar un rato con Martín sobre este tema, que son los activos que yo opero. Pues bueno, ellos te agendan entonces una meeting y nos conectamos en un horario y en un día determinado que convengamos, prudente para ambos, y hablamos sobre eso. Me preguntarás, me harás tu pregunta, yo te daré los datos que te puedo aportar y te solucionaré las dudas que te pueda solucionar. Este es un servicio gratuito de parte de esta Academy, así que no duden en aprovecharlo si quieren, básicamente. Eso es todo por mi parte el día de hoy, entonces les agradezco muchísimo por estar del otro lado. Nos vemos este viernes por el mismo canal a la misma hora, y que tengan una gran semana. Hasta luego.